El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en la inauguración del primer Congreso Internacional de la Vivienda bajo el lema Construyendo el derecho a la vivienda, que tiene lugar en Cáceres. Allí ha abogado por que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental de todos los ciudadanos y que solo será posible con mucho trabajo y a través de un amplio consenso de la sociedad española. Bueno, pues aquí estamos construyendo el derecho a la vivienda, un congreso enormemente innovador que persigue ir creando un espacio de reflexión para que algún día en esta sociedad seamos capaces de determinar que el derecho a la vivienda debe ser un derecho fundamental de los ciudadanos y de las ciudadanas. La creación de un hogar, de un espacio de vida, debe ser un objetivo del conjunto de la sociedad española, del conjunto de la sociedad extremeña. Durante estos días vamos a reflexionar aquí de la necesidad de incorporar ese espacio de vida que constituye una vivienda, que constituye un hogar, en aquellos mínimos que nos gustaría que toda la ciudadanía pueda tener y pueda disponer. Obviamente, hasta que eso se logre, vamos a tener que trabajar serio y fuerte y, sobre todo, intentar que haya un consenso, un amplio consenso en la sociedad española que nos permita no volver nunca a ver pues, hechos como los que hemos tenido la oportunidad de contemplar, de comprobar, con desahucios a personas que no pueden pagar su vivienda, ¿no? Erradicar esos comportamientos y propiciar el desarrollo del ser humano a través de un proyecto de vida, un proyecto de hogar y un proyecto de vivienda debe ser siempre el objetivo de cualquiera que entienda que la vida solo es posible desarrollarlo en un espacio personal y familiar de dignidad. Tras la inauguración se ha proyectado un vídeo del expresidente de Uruguay, José Mújica, y ha tenido lugar la primera conferencia a cargo del arquitecto y Premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena.